todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy, Crea negocios que rompan barreras. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y aprendizaje en donde buscamos ofrecerles las herramientas más útiles para fortalecer entornos laborales más juntos, accesibles e incluyentes. Hoy nos honra con su presencia Fabiola Ramírez. Ella es abogada especializada en derechos laborales y nadadora paralímpica mexicana, medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Fabi es parte del programa Atletas Extraordinarios de DHL Express, con el que buscamos visibilizar historias inspiradoras y conversaciones importantes en torno a la inclusión. Además de su carrera deportiva, Fabi ha enfocado su preparación profesional en el conocimiento legal y la defensa de los derechos legales para personas con discapacidad. La idea del metro cuadrado para mí es muy importante porque es empezar desde ti mismo, es comenzar a crear pequeños cambios que van a ser grandes evoluciones en el futuro. Yo soy Fabiola Ramírez Martínez, atleta paralímpica, medallista de bronce en Tokio. Desde pequeña mis papás siempre me inculcaron la palabra de que para mí el no existía. Imagínate, ser mujer y con discapacidad en este país es un brete. Yo siento que Fabiola no es Fabiola si no tiene la natación y su profesión como abogada de lado. Para las nuevas generaciones es muy importante tener metas bien claras, saber qué es lo que quieren hacer de su vida, pero sobre todo cómo quieren trascender y poder sacar lo mejor de ti en cualquier momento. Inspirar al mundo. Respuestas y al final de la sesión vamos a estar leyéndolas para ustedes y recordarles que este webinar está totalmente grabado y se los vamos a estar compartiendo al terminar la sesión. Fabi, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Fabiola Ramírez, soy licenciada en Derecho y pues bueno, el día de hoy para mí es un placer compartir esta información con todos ustedes. Esperemos que les sea de mucha utilidad, de agrado y bueno, al final esperamos sus comentarios, preguntas y cualquier duda que tengamos. Como ya lo vimos con anterioridad, pues soy atleta paralímpica y fui medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la disciplina de natación en los 100 metros dorso. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante que esperemos les sea de utilidad, ya que es un tema del cual poco se habla, pero que realmente tiene beneficios tanto a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos que vamos a abordar el día de hoy, pues es el panorama actual de México. ¿Cómo está el empleamiento de las personas con discapacidad en nuestro país? ¿Cuáles son los estigmas que impiden la inclusión? ¿Cuál es la realidad? ¿Realmente se ha trabajado por una inclusión verdadera en el ámbito laboral para las personas con discapacidad? ¿Qué nos dice la normatividad, la Ley Federal del Trabajo, tanto como otras normativas que a continuación, más adelante, vamos a señalar? Los estímulos fiscales que ustedes van a poder tener como empleadores de personas con discapacidad, las políticas internas de inclusión, también los casos clave de inclusión laboral y pues bueno, cerraremos con las preguntas y respuestas del tema. Empecemos con nuestra primer diapositiva, ¿no? Como ya lo planteé, ya mencionamos el objetivo, que es sensibilizarlos y darnos cuenta, abrir esta parte de los conocimientos de los derechos y de las obligaciones que tienen los empleadores de una persona con discapacidad, ¿no? Tanto hay derechos como hay obligaciones y a su vez el trabajador con alguna discapacidad también va a tener derechos, pocas son las obligaciones, pero recuerden que esto siempre es en conjunto. El panorama actual que tenemos en México.
Pues en México vamos a tener alrededor de 8.8 millones de personas que tienen alguna discapacidad. Esto quiere decir que aproximadamente el 40% tienen una vida económica activa. Esto quiere decir que únicamente 6 de cada, más bien, es una situación complicada porque 6 de cada 10 personas tienen una situación de desempleo. Esto es una problemática de la cual se ha venido trabajando con el gobierno y la Secretaría del Trabajo de Previsión Social para poder incrementar el empleo en las personas con discapacidad. Solamente el 40% están en una vida económica activa y que tienen un empleo remunerado. De aquí vamos a ver también que el 1.5% de las empresas contratan realmente personas con discapacidad, pero solamente el 3% también lo hacen las microempresas y las pymes. Esto es normal a veces, ya que al ser pequeñas y medianas empresas, tienen ese miedo de realmente voy a poder darle el espacio, el lugar de trabajo que necesita una persona con discapacidad, pero esos son los tabús que ahorita vamos a ir desglosando para que tengan una amplia visión de lo que es contratar una persona con discapacidad. ¿Cuáles son los estigmas que impiden la inclusión? Bueno, aquí quiero abundar un poco en los tipos de discapacidades que vamos a hablar el día de hoy. Claro que existen muchas y cada una tiene ciertos esquemas, ciertas características, pero en la normatividad nos van a mencionar la discapacidad motora, discapacidad mental, auditiva, de lenguaje o visual. Esas son las discapacidades que vamos a mantener a lo largo de esta conversación. Aquí también quiero mencionarles algo que es para abundar en el tema y a grandes rasgos, que existen dos modelos para ver a las personas con discapacidad cuando se va a hablar de inclusión y de integración. El modelo médico rehabilitador, que es el más común que tenemos, el que tienen ustedes día a día con alguna persona con discapacidad, tanto en su vida diaria, en la sociedad, en el trabajo, en recreación, cualquier tipo, vamos a tener lo principal, el modelo médico rehabilitador, que es ahí donde entra la situación de tener ciertas actitudes de compasión, porque así lo menciona en la ley de las personas con discapacidad, es evitar eso para poder realmente tener una inclusión y una integración. Y después vamos a tener el modelo social, que ahí es donde entra esta parte. Aquí es realmente romper las barreras sociales con otro tipo de actitud que tengamos dentro del mundo laboral. ¿Y esto para qué se va a hacer? Es evitar que se creen esas barreras para poder otorgar el ejercicio del derecho del trabajo a una persona con discapacidad. Otra de las cosas que se menciona mucho en la normatividad es el nombramiento a estas personas. Muchas veces es una persona con discapacidad, minusválidos, no. Realmente se les llama personas con capacidades diferentes. Y eso es lo que hace que haya realmente y refleje una pluralidad y una diversidad entre la sociedad. Y lo que ustedes pueden crear con esto es una mayor diversidad dentro de sus áreas de trabajo, ya sea pequeña, mediana empresa o grandes corporativos, ¿no? Bueno, más adelante abundaremos en esa parte. Los principales estigmas que también podemos ver y que impiden realmente esta parte de la inclusión
son las creencias de que una persona con discapacidad va a ser menos productivo, ¿no? O sea, realmente me va a rendir, realmente va a hacer las cosas como se deben hacer, cumplir con metas, cumplir con tiempos, cumplir con las exigencias. Pues claro que sí, porque una cosa muy diferente es tener la capacidad y la habilidad a tener una discapacidad física que pueda ser limitante, obviamente, en ciertas cosas, pero que si nosotros realmente hacemos una estructura de trabajo donde incluyamos, y no solo es incluir, sino integrar a la persona con alguna discapacidad, puede ser realmente un gran ambiente de trabajo. Asumir que requieren de ciertos apoyos o que generen costos altos. Esto es completamente irracional. Claro que se deben de tener cierta infraestructura dentro de la empresa, pero esto es muchas veces los beneficios que a continuación les voy a explicar. A lo mejor les puede dar ese temor fundado de decir, pero es que si yo contrato a una persona con discapacidad y no tengo rampas y no tengo un espacio que yo le pueda dar, porque si la persona tiene autismo o tiene alguna situación neurodivergente, pues ahí es donde podemos ver ese tipo de sesgos, ¿no? Que ya traemos generados por el tipo de cultura que tenemos. Pero en otros países como Estados Unidos, como Europa, como Asia, pues tienen ya realmente esta integración, ¿no? En América Latina tenemos Costa Rica, que es uno de los de las ciudades con mayor inclusión tanto social como laboral de personas con discapacidad, ¿no? Infantilizarlos y una sobreprotección. Eso también es muy común al creer que tienen que tener ciertos cuidados. No, realmente cuando una persona con discapacidad llega a pedir un trabajo es porque ya tuvo la capacitación suficiente, sabe del tema, o sea, realmente vienen preparados, ¿no? Asociar la discapacidad con incapacidad, eso tampoco es bueno. Y bueno, el desconocimiento y el miedo a cómo tratar a las personas. Yo creo que ahí ya espero les haya quedado más claro cómo es esta situación. Ahora nos vamos a la normativa. Vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, aquí, ¿qué es lo primero que nos dice, no? Conocer los derechos laborales de las personas con discapacidad no solo es una obligación legal, sino es un paso esencial para contribuir a entornos laborales justos e inclusivos, ¿no? La ley federal prohíbe cualquier forma de discriminación en el empleo, incluyendo el motivo de discapacidad, ¿no? Ya que es un derecho fundamental que tanto está en la ley como lo tenemos en la Constitución, pues en nuestro artículo primero, ¿no? Eso es oficial. El artículo tercero también nos habla de que el trabajo es un derecho y un deber social. No debe existir la discriminación por ningún motivo, ¿no? Ni étnico, nacional, de género, edad, porque ahorita también vamos a tocar ese tema. Hay muchas veces, actualmente se da esa discriminación por edad a las personas mayores de 60 años, pero que tienen un beneficio bueno, cuando son contratadas a partir de los 65 años, que es un tema que también vamos a tocar, ¿no? Esto es básicamente nos dice el principio de la no discriminación. Obligar a los empleadores a ofrecer igualdad de oportunidades. Pero ¿a ustedes qué les pareciera si en vez de que sea obligar a los empleadores, realmente sea un trabajo en conjunto de la sociedad que dé la oportunidad, ¿no? De ver a partir de de las aptitudes, actitudes y conocimientos que tenga la persona? En algún momento se hablaba de hacer las entrevistas de trabajo de esta manera en teletrabajo,
para no ver ese tipo de situaciones, si tiene alguna discapacidad física, usa silla de ruedas, sino que la persona, al sentirse en un lugar seguro, pueda desarrollarse de la mejor forma en una entrevista de trabajo y poder tener ese proceso, ¿no? Quitar esa parte de que sea obligado y nosotros como sociedad poder irlo transformando, ¿no? Crear esa empatía social. Después nos vamos con el artículo 132, que también en general hablan de la no discriminación y de los protocolos que se deben de tener al tener la contratación de esta comunidad de personas. También aparte de la Ley Federal del Trabajo, vamos a tener la Ley General de la Inclusión para la inclusión de las personas con discapacidad. Aquí vamos a tener un punto muy importante, que se deben de crear programas de capacitación, asesoría y vinculación laboral. Muchas veces las empresas, cuando contratan a una persona con discapacidad, tienen cierto tiempo de capacitación para que se empape en el área laboral, para que pueda empezar a desarrollarse de manera más genuina tanto en su entorno laboral físico como en el social con sus compañeros. Y bueno, otra de las normativas que existen, porque son varias, la norma mexicana 050 y la norma mexicana 025. Esto es para la norma mexicana 050 nos va a hablar de la accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos tanto al servicio público, también como en empresas privadas se puede solicitar. Son especificaciones de seguridad para este tipo de personas. Esta norma nos va a establecer para la construcción y espacios de servicios públicos que permitan a las personas que presenten alguna disminución en su movilidad o capacidad motriz, sensorial o intelectual, realizar las actividades con normalidad. Y la 025 nos va a hablar también de la igualdad laboral, tanto entre hombres y mujeres, y también evitar esa situación que a veces se da, ¿no? Eres mujer o en este caso porque tenemos una mayor problemática en cuestión de las mujeres, una mujer con discapacidad física que solicita un empleo, ¿no? Entonces, este tipo de normatividad es quien nos ayuda a tener mejores entornos para la vida laboral de esta comunidad de las personas con discapacidad. Ahora vamos a ir a un punto muy importante y que va a ser de mucho interés para ustedes. Y van a decir, bueno, es que pues sí, hay que incluirlos, hay que hacerlos parte de la sociedad, pero bueno, ¿yo qué gano a cambio? ¿No? Yo como empresa, qué puedo obtener o a lo mejor no es el qué puedo obtener. Yo como empresa tengo algún beneficio por incluir, por integrar a estas personas, pues claro que sí. Aquí vamos a ver los estímulos fiscales y los beneficios que podemos adquirir al tener una persona con discapacidad. Y la primera que me gustaría comentarles es el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones de Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Esto es algo que se me hizo muy interesante compartirles, ya que en este procedimiento de concursos para la adquisición de bienes o contratación de servicios, se le va a dar preferencia tanto a personas con discapacidad que entren a ese concurso y a las empresas que empleen al menos un 5% de su capacidad laboral. Esto quiere decir que si ustedes dentro de su área laboral, por lo menos el 5% de sus trabajadores tiene alguna discapacidad, van a poder entrar a
a esa preferencia de los contratos. ¿Cuál es el objetivo que tiene este artículo? Bueno, pues va a ser la inclusión laboral de las personas a través de los incentivos en procesos de contratación pública, que el gobierno les va a premiar dándoles por el dar la oportunidad de incluir a personas con discapacidad, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a aplicar esta preferencia? Bueno, aquí las dependencias del gobierno, tanto IMSS, ISSSTE, SEP, etcétera, van a lanzar una licitación pública o concurso. Y aquí quien cumpla con los requisitos técnicos y económicos podrá dar el fallo a favor de esta situación. Y recordemos, el 5% del personal debe de ser con discapacidad. Esto se tiene que acreditar con documentación de los trabajadores, teniendo un certificado médico del Instituto Mexicano del Seguro Social o en su caso, pues si es en el Estado de México, por ejemplo, del ICEMIM. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Tienen que tener también estas personas al menos 6 meses de antigüedad, porque esto qué es el objetivo es darle peso a que realmente tengan contratadas estas personas con un objetivo claro, ¿no? Que es la integración, la inclusión y el permitirles el desarrollo del ejercicio del derecho al trabajo a largo plazo, no que porque me conviene lo contrato por un tiempo en específico y de ahí pasa lo que tengo que hacer o saco el beneficio que me va a dar y después lo despido. No, esto es realmente conjuntarnos y evitar que sean como los mal llamados, pues elefantes blancos, ¿no? Que sean una situación de que te integro momentáneamente y después pues ya no eres parte de mi flotilla de trabajadores. ¿Qué otra otra de las situaciones importantes de bueno, yo creo que en cuestión de los concursos y licitaciones, espero les haya quedado claro. Si tienen alguna duda sobre esto, pues después me lo comentan. Ahora vamos con otro de los más importantes. La deducción en el artículo 186 de la ley del ISR. Eso es algo que a veces llama mucho la atención porque es el más común, el que más se ha dado. Aquí, ¿qué es esta deducción adicional que tiene el ISR? Bueno, pues las empresas, ya sean personas físicas o morales, van a poder deducir un 25% adicional del salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad. Recuerden que aquí vamos a tener nada más la discapacidad motora, mental, de lenguaje o visual. En cuestión de mental, auditiva y de lenguaje, se tiene que hacer por eso necesitan el certificado médico de discapacidad otorgado por una institución pública, ya que son examinados por expertos, entre comillas, ¿no? Para determinar el grado de la discapacidad que van a tener, sobre todo en las discapacidades mental, auditiva y de lenguaje. Ahí es un poco complicado, ya que tiene que tener más del 80%. O sea, si tiene más del 80% de discapacidad, a diferencia de una persona convencional, ahí ya entra. Si es menor, pues no sé, si por ejemplo yo llego a la empresa y digo porque tengo astigmatismo y miopía de cierto grado en cada ojo, pues no entro en ese aspecto porque es mínimo lo que tengo, a diferencia de una persona invidente que va a necesitar otro tipo de situación y ahí sí se puede aplicar lo del 25%.
contar con el certificado de discapacidad del IMSS para el trabajador, estar al corriente con las obligaciones. Eso es muy importante para que ustedes sean acreedores a estos beneficios. Tienen que tener inscritos al trabajador en regla total, o sea, pagar su seguridad social, Infonavit, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy, muy importante porque si no, pues no entra dentro del parámetro que lo marca la ley del impuesto sobre la renta. Esto se hace pues por medio de la declaración anual y se puede aplicar, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas en los pagos provisionales bimestrales. Luego vamos a tener el acreditamiento del ISR retenido. ¿Esto qué es? Que aquí las empresas pueden acreditar hasta el 100% del ISR retenido al pagar sueldos a personas con discapacidad y aquí ya entran los adultos mayores, que como les mencioné antes es de 65 años en adelante, ¿no? Aquí esto es muy importante marcarlo porque tenemos entendido que como adulto mayor se toma a partir de los 60 años, pero para efectos de esta ley va a ser a los 65 años. Este estímulo es aplicable a grandes empresas, tanto como a pymes, mediante los cálculos sobre la nómina. Ahí ya es una situación que la tienen que ver directamente con su área de contabilidad para ver cómo es que se va a aplicar esto. Otro de los beneficios son la deducción por adaptaciones de accesibilidad. Ustedes dicen, bueno, pero es que yo voy a poner rampa, voy a poner luces diferentes porque en una situación de emergencia, si tengo una persona sordomuda, pues ¿cómo va a saber que tiene que salir del edificio, ¿no? Si no escucha la alarma. Entonces son ciertas características. Si necesita un escritorio diferente, si necesito adecuar su oficina para ciertas cosas, todo eso se va a poder deducir. Aquí se permite deducir hasta el 100% de la inversión en mejoras y adaptaciones físicas, lo que les comentaba, rampas, baños accesibles, señalización de equipos, entre otras cosas, destinadas a las personas con alguna discapacidad. Esto no requiere certificado del IMSS. Aquí ustedes pueden hacerlo directamente. Por el momento yo no tengo una persona con discapacidad, pero quiero empezar, ¿no? Quiero, si en algún momento llega alguien, pues yo quiero contratarlo y así. Entonces empiezo a hacer estas gestiones y voy adecuando mi negocio, mi empresa, mi área laboral para estar prevenido y listo en el momento pues, que esto se pueda llegar a presentar. Beneficios estatales adicionales. Pues bueno, aquí varias entidades federativas, como lo es la Ciudad de México, ofrecen extensiones y reducciones en el impuesto sobre la nómina para contratar a las personas con discapacidad y a veces las condiciones van a variar por identidad. O sea, y recuerden, desde donde nos estén viendo y escuchando ahorita, pues sería importante que le echen un vistazo al código fiscal de su, entidad para poder ver qué otras cosas más, porque a veces cambia mucho. El comparativo que podemos hacer entre las empresas grandes con las pymes, pues es mínimo, ¿no? La diferencia es la deducción del 25% al salario, el primero que les hablé del artículo 186. La declaración es anual y en las pymes es en pagos provisionales bimestrales. Ahí creo que esa es la única diferencia, pero que yo creo que es importante que lo tomen muy, muy en cuenta.
Recomendaciones que me gustaría darles a las pymes, por ejemplo, que utilicen sistemas de nómina que integren conceptos de estímulos fiscales para que el cálculo sea un poco más automático. También pueden verificar si la entidad en donde ustedes residen ofrece reducciones en el impuesto sobre la nómina y realizar una integración planificada desde contrato, certificación, registro, la nómina. Siempre es muy importante que cuando tengan una persona con discapacidad y quieran ser acreedores a todos estos beneficios, desde el primer momento tener todo en orden, ¿no? Y llevar una bitácora de su contratación, de su desempeño durante todo el periodo que estén laborando con ustedes, porque pues no se nos puede escapar una que otra cosa ahí y pues también implica aquí la parte de los derechos humanos en el futuro, ¿no? Todo esto siempre recuerden que es tanto yo, empresa, te ofrezco, te doy, te abro las puertas, pero tú, trabajador, también pues tienes que estar en regla con lo que yo te pido, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que ahorita abonaríamos de más en la parte pues, de los beneficios. Creo que son muchos. Creo que la parte de los incentivos fiscales que nos ofrece el gobierno, pues es un gran motivador, ¿no? Es un gran motivador que nos puede ayudar a abrir y a ser más empático en esta parte, pero a mí me gustaría más que lo cambiáramos desde el punto, como les comentaba con anterioridad, dejar esos sesgos de lado y ver más las capacidades, actitudes y conocimientos de las personas. Muchas veces este tipo de contrataciones son más obligadas y se tiene que tener una cuota con base en tu flotilla de trabajo, tienes que tener una cuota para personas con discapacidad. No, yo creo que si trabajamos todos en conjunto, se puede llegar a una situación más social que, que hacerlo más por obligación. Después de los estímulos fiscales, pues algo de lo que me gustaría también hablarles son las políticas de inclusión. Ustedes como empresas, ¿cuáles van a ser esas políticas de inclusión que pueden tener ahí dentro? ¿No? Protocolos contra la discriminación, lineamientos para ajustes racionales. Aquí muchas veces la gente se espanta, ¿no? Con los lineamientos de ajustes racionales. O sea, ¿cuántas cosas tengo que ajustar? ¿Cuántas cosas tengo que cambiar? Créanme que no es mucho a veces el entorno. Y siempre yo, o sea, por la experiencia que he tenido, la persona con discapacidad, cuando llega a pedir un trabajo, realmente viene con esa hambre, con ese ímpetu, con esas ganas de decirles, dame la oportunidad, te voy a demostrar. Entonces, por eso yo les invito a que abran ese panorama, ¿no? Y dejar ya de lado los sesgos de el capacitismo y cosas así, eso podemos cambiarlo, ¿no? Criterios que incluyen en el reclutamiento y promociones, programas de capacitación continua para sensibilizar al personal. Yo creo que ahí también es una de las cosas más importantes que debemos de manejar dentro de nuestra empresa, ¿no? El cómo vamos a capacitar, porque tanto la persona con discapacidad ya tuvo una capacitación referente a lo mejor a su desarrollo social, porque pues ya estudió, ya hizo o ya tuvo los cursos necesarios para postularse al puesto que pretende, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros dentro de la empresa? Tenemos que tener esta sensibilidad en un principio de cómo manejar este tipo de situaciones.
Y esto volvemos a lo que hablábamos en el principio. No es la parte de infantilizar ni nada de eso, sino que van a haber algunas personas con cierta discapacidad que sí requieran de ayuda y va a haber otras que no. Entonces ahí depende mucho de la actitud. Pero si nosotros empezamos a cambiar esa sensibilidad y esa parte de cambiar no solo por inclusión, sino también te integro, porque muchas veces se da el caso de que las personas llegan a un trabajo y les dice el patrón, en este caso, les puede decir, no, pues vas a hacer home office. Entonces ahí, ¿dónde está la integración? Porque también el tener un derecho al trabajo es parte de su integración a la sociedad, de sentirse útil, de sentirse que está aportando algo, ¿no? Muchas veces sí es necesario por algunas situaciones que eso se puede establecer muy bien en el contrato individual de trabajo cuando se hace la contratación. Ahí ponemos cláusula por cláusula cuáles van a ser las necesidades y cuáles van a ser las obligaciones directas, ¿no? Con lo que tiene que hacer. Y bueno, yo creo que ya con esta información, pues sí, la evaluación y mejora continua dentro de la empresa ya en conjunto y la igualdad de oportunidades para todos en los procesos laborales, el entorno. No es, aquí esperamos muchas veces que el entorno se debe de más bien la persona se debe de adaptar al entorno, pero también se puede conjugar en que el entorno sea más eficiente para la persona. Y yo creo que en cuestión de información, con eso terminaríamos y podríamos pasar a, perdón, se me pasó este slide. Los casos clave de inclusión laboral. Aquí me gustaría mucho platicarles ya más sobre mi experiencia personal en cuestión de cómo se vive realmente la inclusión laboral, ¿no? En México y en América Latina, eh, diversas empresas han demostrado que la inclusión laboral de personas con discapacidad es posible, efectiva y beneficiosa para todos. Existen empresas que han creado en conjunto sinergia con fundaciones que tienen estos cursos de capacitar a las personas con alguna discapacidad, ya sea que hayan nacido con ella o que hayan adquirido la discapacidad. Esto es muy importante porque eso impulsa la inclusión laboral y ustedes como empresas se pueden allegar de ese tipo de fundaciones para empezar a generar ese tipo de oportunidades. Otra de las cosas también son las ferias de inclusión laboral que se hacen periódicamente, tanto por instituciones privadas como gubernamentales, para la inclusión de personas con discapacidad, que ahí la verdad de experiencia propia les voy a contar esta anécdota. Hace algún tiempo, cuando recién salí de la carrera, ya hace varios años, fui a una feria de inclusión laboral. En ese entonces yo todavía no terminaba la maestría, solamente tenía la licenciatura, pero ya trabajaba en un despacho laboral. Obviamente ese despacho pues tenía amigos de mi papá que me dieron la oportunidad. O sea, hay veces que solamente así una persona con discapacidad puede lograr encontrar un trabajo y esos son los tabús que debemos romper. Entonces, llego a esta feria, me acompaña mi papá y le digo, no, a ver, déjame ver cómo le hago, quiero, pues yo era abogada, ¿no? Bueno, soy abogada y yo quería pues un trabajo de ese nivel. Llego a un stand de una empresa
y le digo, hola, buenas tardes, soy Fabiola Ramírez, licenciada en Derecho, todavía no era medallista, atleta de alto rendimiento y me gustaría saber qué necesito para tener aquí un trabajo y cuáles son sus vacantes. Lo primero que me dicen es, ¿cuánto quieres ganar? Y pues en ese entonces mi papá me dijo, tú dile que ganas 25 y a ver sobre de eso que te dicen. Dije, no, pues más o menos como 25,000. Y me dice, pero tienes licenciatura, ¿verdad? Y me dice, no, no creo que aquí encuentres un trabajo, porque aquí solo tenemos para call center y atención a cliente, pero en línea. Entonces yo dije, bueno. Yo con este currículum quiero incorporarme al área laboral y no voy a poder. Entonces ahí son donde comienza esta parte de cómo voy a encontrar trabajo si en una feria, o a lo mejor sí, ¿no? Porque sí iba a tener un trabajo, pero no iba al perfil con el que yo contaba. Entonces es otro de los puntos clave que a mí me gustaría ubicar con ustedes, la parte de ver los perfiles de las personas en general, ¿no? Realmente tiene la capacidad de lo que yo necesito que realice y si la tiene, pero usa prótesis o usa silla de ruedas o es invidente, pero tiene una maestría, un doctorado o algo así. Ahí es donde les demuestra a la gente con discapacidad que tiene el hambre, que tiene las ganas y que van a cumplir con los objetivos y las metas de la empresa que ustedes tengan, ¿no? Y bueno, esos serían algunos de los casos en específico. Bueno, pues les cuento el mío, pero también hay mucho, mucho de lo que podemos seguir escarbando en el tema de la inclusión laboral, pero me gustaría escucharlos si tienen dudas, si tienen algunos comentarios respecto a lo que hemos platicado el día de hoy. Fabi, muchas gracias. Ya está abierto el espacio para preguntas y respuestas. Por lo mientras, a mí me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál sería para ti el primer paso para que una empresa logre ser completamente inclusiva? Algo que les cambie este mindset que viene ya de tiempo atrás. Yo creo que lo primero es lo último que acabo de comentar, ¿no? El abrirse a contratar a las personas desde la capacidad y aptitud del trabajo que ellos están solicitando, que dejen las características físicas de lado y se enfoquen únicamente en el objetivo que tiene cada empleador, ¿no? Que es que la empresa crezca, que el trabajador que llegue a mi empresa pues tenga los mismos objetivos, tenga las mismas metas, porque eso es lo que realmente lo va a hacer pues crecer, ¿no? Y yo creo que también la parte de la infraestructura, como les comenté con parte de la ley del ISR, que permite que ustedes puedan hacer modificaciones a sus empresas, eso también les da mucha apertura. El ser una empresa incluyente, creo que abre muchas oportunidades, no solamente a las personas con discapacidad, sino en general, ¿no? Porque ya es ahí la cuestión más de los equipos diversos que pueden impulsar a una mejor convivencia en general. Gracias, Fabi. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que pueden dejarla en el chat. Las vamos a leer para ustedes y Fabi está aquí para responder cualquiera de ellas. ¿Seguros? Yo no sé si yo los veo muy... por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como atleta con discapacidad y cómo lo has enfrentado, Fabi? Yo creo que mm, el mayor reto y que me enfrenté el año pasado
fue el que después de ser atleta, bueno, afortunadamente yo pues terminé mi licenciatura, ya terminé mi maestría, pero regresé de París y yo tenía la idea pues de ya terminar ahí mi periodo por las situaciones que había vivido en mi periodo deportivo y dije, voy a comenzar a trabajar. Y dije, bueno, ahora ya tengo 4 Juegos Paralímpicos, tengo una medalla, soy abogada, no creo que me cueste trabajo encontrar un trabajo por mí misma, ¿no? Que no sea por alguien más, o sea, que me ayude a algún familiar o algo así, ¿no? Entonces empecé a tocar puertas y créanme que es lo más difícil que he hecho en mi vida, el comenzar a todas las personas que estuvieron alrededor de mí cuando tuve éxito fue muy diferente a cuando tuve un fracaso, ¿no? Porque yo creo que esa es la parte más importante, el saberte de quién te rodeas, tanto en los éxitos como en los fracasos. Y las personas que yo pensé que me podían ayudar para tener un trabajo por mí misma en mi área, en mi especialidad, pues no. Y realmente no. Y el trabajo que me ofrecían era mínimo a comparación de la capacidad intelectual que yo ya había adquirido. Porque a lo mejor sí, muchas veces se me ve más como atleta paralímpica que como profesionista, pero los invito a que me sigan para que vean todo lo que estamos creando en cuestión de los derechos laborales y cambiar esta perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el reto más grande, el poder ubicarme después de atleta, ubicarme en mi área de profesión educativa, que es ser abogada. Muchas gracias, Fabi. Si nos dejas por ahí en el chat igual tus redes sociales para que te puedan seguir. De mientras, otra preguntita. ¿Qué puedo hacer si en una entrevista de trabajo me discriminan por tener discapacidad? Eso ahí puedes, realmente lo primero es acudir a CONAPRED o acudir conmigo, eh, porque es una situación de discriminación. Únicamente te pueden discriminar, o sea, y ni siquiera discriminar, te pueden decir que no a un trabajo si no tienes la capacidad intelectual para la cual tú estás solicitando el empleo. Cuando tú cuentas con esos requisitos de fondo y forma, tienes todo el derecho a postularte y puedes ser candidato a eso y te tienen que hacer una entrevista de trabajo, tanto presencial como en línea. Entonces, sí es un asunto de discriminación, lo cual puedes demandar por la vía primero civil, porque es un daño moral el que te están haciendo si esté afectando a tu integridad y ya posteriormente pues se continúa con un proceso. Gracias, Fabi. Y la última preguntita. Hola, ¿cómo haces para enfrentar todos los días en los que no hay muchas ganas para entrenar, en las que te sientes cansada y cómo enfrentas esta culpa de querer descansar? A mí me pasa. Bueno, yo creo que ahí lo que me hace es la disciplina. eh, el deporte y el poder tener la capacidad y la oportunidad de combinarlo con mi profesión, me ha dado esa disciplina de, por más cansada que esté, pues tengo que continuar, porque tanto tengo un sueño que cumplir en el área deportiva como un objetivo a pequeño y largo plazo en mi área profesional. Entonces, yo creo que en lo primero que pienso es en la meta que yo tengo a futuro, en lo que yo quiero hacer y dejo el cansancio, o sea, el cansancio va conmigo, ¿no? Ese día que me siento mal, que me siento que ya no puedo más, platico con mi cansancio y digo, bueno, sí estoy cansada, pero lo tengo que hacer, tenemos que ir a entrenar, tenemos que hacer las cosas porque tengo un compromiso primero con Fabiola, con mi persona, de lo que quiero hacer, y después también tengo un compromiso con los que están a mi alrededor. Entonces, yo creo que la disciplina y los objetivos que tengo en el futuro son los que
me hacen pues seguir todos los días, independientemente de las cosas que haya alrededor. Muchísimas gracias, Fabi. Por ahí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo te puedes capacitar para emplear a personas con discapacidad? Voy a cerrar esta pregunta con, los invitamos a entrar a este tipo de webinars. Ya pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto. Fabi, ¿hay alguna conclusión que tengas para nosotros ahorita? Pues simplemente darse la oportunidad, que sean pioneros, bueno, no sé qué tanto pioneros, ¿no? Porque esto ya viene, es un trabajo de muchos años atrás, que se han tratado de crear muchas políticas públicas en cuestión de la integración laboral de las personas con discapacidad. Hay cursos, estoy leyendo una preguntita aquí que dice, cuando eres patrón, ¿cómo te puedes capacitar? Yo creo que eso es, hay muchas fundaciones que te permiten, pero también en despachos laborales son donde te pueden a ti asesorar en cuestión de recursos humanos. Hay un área que se llama recursos humanos donde te podemos dar esa información y decirte cuáles son los elementos necesarios para que tú como patrón, tus empleados y tu empresa sean parte de esta integración. Pero sí, son capacitaciones específicas a las cuales tú puedes acudir, que se dan en diferentes ámbitos. Hay muy pocos públicos, pero hay más en cuestión de privados. Y en conclusión, pues bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo y simplemente dense la oportunidad de abrir espacios a las personas con discapacidad y recuerden que así como DHL es para todos, la información que tenemos aquí, pues también el punto es que se lleven algo, que compartan esta información y que ustedes pues la apliquen sobre todo. Gracias, Fabi. Adelante, Fabi, Ron. gracias, muchas gracias, Alexa. Fabi, pues qué increíble sesión. La verdad es que qué gusto poder escucharte y poder compartir este espacio contigo también el día de hoy. Te robo 2 minutos nada más, porque también quiero aprovechar a todos los que nos acompañan esta tarde para compartirles que pueden conocer todo esto, pueden seguir aprendiendo de la mano de DHL, porque recuerden que DHL es para todos. Entonces, los invitamos también a que puedan registrarse en el QR que está en pantalla para que puedan tener acceso a toda la información que hemos bajado para todos esos emprendedores que están allá afuera, para todas esas pymes que quieren hacer que su negocio llegue mucho más lejos. Entonces, es muy, muy sencillo. Se pueden registrar con el QR, pueden dejar ahí los datos y ya sea que les estemos compartiendo mails donde van a recibir información de nuestras siguientes clases o pueden también visitar la biblioteca virtual donde van a encontrar contenidos de interés para ustedes. Entonces, así como esa sesión extraordinaria de parte de Fabi, va a haber mucho material. Y pues nada más me queda agradecerles nuevamente a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, a Fabi por el extraordinario trabajo que hizo, que la verdad es que creo que todos aquí nos damos súper motivados, nos damos enamorados, encantados. Y pues nada, deseando que podamos tener más espacios y más foros de este tipo, ¿vale? Que tengan excelente tarde. No sé, Lexi, Ceci, Fabi, si quieren agregar otra cosa. Pues muchísimas gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Y como dice Roberto, pequeñas y medianas empresas pueden ser grandes empresas. Nunca pierdan ese objetivo y sigamos aprendiendo con DHL. Muchísimas gracias, Fabi. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Las preguntas que todavía quedaron por contestar se las vamos a estar ahorita mandando en un chat. Y recuerden que este webinar está siendo 100% grabado, entonces lo van a poder encontrar justamente en DHLízate. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos en DHLízate. Bye.